Castilla-La Mancha, el doctor Luis Rodríguez Padilla, jefe de la Clínica de Medicina y Prevención Cardiovascular, que está aquí en Toledo. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, muy buenas, ¿estás? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Empezando... Una pregunta que te voy a hacer, ¿el frío afecta mucho a nuestro corazón? Afecta al corazón, lo mismo que otros organismos, pues claro, luego se ha visto que además del frío otras cosas, pero está claro que el frío hace que los vasos se cierren un poquito, eso puede subir la tensión arterial y de hecho sobrecarga al corazón. Dentro de eso hay que evitar temperaturas extremas y nosotros sabemos clásicamente que los pacientes que tienen angina de pecho la suelen presentar con más frecuencia en momentos en que hay frío. En momentos en los que hay frío. Ahora vamos a hablar de todos esos factores de riesgo que afectan a nuestro corazón, porque son los que tenemos que controlar para evitar tener después un problema. Pero, por ejemplo, meses como el mes de diciembre, el mes de enero, ¿son más meses en los que suelen dar más infartos? Hay unos picos de infarto, sobre todo alrededor de las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Es curioso porque los estudios que se han hecho varían en distintos países. El mes de enero, pasado ya las fiestas, aunque las temperaturas siguen siendo bajas, no hay tanto infarto. O sea que el pico se produce probablemente en el contexto de esa situación de frío, pues temas de estrés emocional, juntarse con la familia, comer más, en fin, todas esas cosas hacen que en esos días haya un pico. ¿Pero qué es lo que hacen en la clínica que dirige el doctor Luis Rodríguez Padilla? Analizar previamente todos los factores de riesgo que tenemos todos, desde que somos jóvenes, no hay que esperar a cumplir 80 años, para evitar tener después un susto. Vamos a ir analizando factor a factor, doctor, porque todos son importantes. En primer lugar, el colesterol. El colesterol es un elemento fundamental, es un factor de riesgo. De hecho, algunos estudios indican que es responsable más o menos del 60% de los infartos. Entonces, el tenerlo bien controlado, evidentemente disminuye las probabilidades de padecer esos problemas. Cuando hablamos de colesterol, doctor, estamos hablando de que durante un tiempo en nuestras analíticas se mantiene esas cifras del colesterol que ya todos conocemos, el colesterol alto, el colesterol bajo, más altas de lo normal. ¿Y qué significa para que nuestros castellano-manchegos nos entiendan qué es más alto de lo normal? Pues eso depende del paciente, porque los valores de la normalidad los definimos en función de las características del paciente. No es lo mismo un colesterol normal en un paciente que haya tenido un infarto, que sea diabético, en el que pedimos que el colesterol malo pues baje ahora por debajo de 55, no siempre lo conseguimos, pero hay que esforzarse en ello, porque tienen más riesgo de tener problemas. Y una persona sana que no tenga factores de riesgo, que no haya tenido otros factores de riesgo, me refiero, que no sea diabético, que no tenga ningún otro problema, pues procuramos que se acerque a 115, el colesterol malo, que habitualmente hablamos del colesterol total y que debe estar por debajo de 200, pero los médicos y los cardiólogos en particular buscamos lo que es el colesterol malo. Además que las analíticas, si están ahora los castellano-manchegos siguiendo la consulta, que seguro que sí nos pueden preguntar en el 925 28 87 91 o también mandándonos un WhatsApp en el 660 37 39 30, les da tiempo a ustedes a ir buscando su analítica y nos preguntan cómo tienen ese colesterol. Ya viene especificado colesterol bueno y colesterol malo. Eso en cuanto al colesterol. Pero ¿y qué pasa con la tensión? ¿La hipertensión también es un factor de riesgo, doctor? Efectivamente, es probablemente el segundo factor de riesgo, aunque eso depende de los estudios, el peso que juega, y lo que hace es, porque los factores de riesgo uno puede tener un poco de cada uno y el resultado es la multiplicación de todos ellos. Entonces uno tiene que bajar el colesterol, pero también tiene que controlar y bajar la tensión, porque la tensión contribuye al infarto, pero también contribuye mucho al ictus, sobre todo en mujeres, es un factor importante para la producción de ictus. ¿Cuándo empezamos a notar que nuestra tensión puede cambiar? ¿A qué edad es cuando deberíamos de estar más pendientes? ¿O una persona joven también puede tener una tensión alta? Sí, hay pacientes jóvenes que tienen la tensión alta, bien por aspectos genéticos o ahora que hay mucho sobrepeso y tal, que es un elemento fundamental, pues hay muchos jóvenes con sobrepeso que llevan una dieta y un poco descuidada que tienen la tensión alta. Las mujeres suelen tener la tensión muy bajita pues hasta la menstruación, hasta la menopausia, pero una vez que desaparece la menstruación y ya a partir de la menopausia la tensión empieza a subir y se convierte probablemente en la mayoría el factor de riesgo más importante. Ahora vamos a contarles que deben de tomar ustedes porque hay ciertos medicamentos que suben la tensión, por ejemplo. Ahora estos días que si se han caído y se toman ese ibuprofeno antiinflamatorio, no va a ser bueno para la tensión. Todos los antiinflamatorios no esteroideos pueden, entre ellos el ibuprofeno, pero prácticamente todos suben la tensión. De hecho, muchas veces los pacientes te consultan, estaba bien controlado y de momento llevo unos días con la tensión alta. Lo primero que preguntamos es si están tomando alguna medicación, por eso, porque ahora se cae uno, tal, empieza a tomarlo. La recomendación, hombre, si uno le duele, tiene una inflamación, hay que tomarlo, salvo que tenga una contraindicación y tal, pero
pasajeros, estar más atentos a la tensión y probablemente reforzar el tratamiento de la hipertensión para controlarla mejor en ese tiempo. Cuando tengamos algún dolor. Mejor paracetamol Mejor en principio, paracetamol. pero hay situaciones en las que hace falta tomar el Exacto. otro. ¿No? Nos llama una espectadora que se llama Ana, ella tiene 78 años, es de Villatobas, en Toledo, y ella lleva un marcapasos puesto. La pregunta que nos hace ella es, ¿me tengo que vacunar del coronavirus? ¿Tiene contraindicaciones esto para su marcapasos? No, el marcapasos no, de hecho es una ¿Se puede vacunar sin recomendación. ningún Se puede problema? vacunar. Hay que tener y comentar con su médico, porque las personas que tienen antecedentes alérgicos muy importantes y tal, de momento no se recomienda, pero los demás pacientes, el marcapasos no supone nada ni positivo ni negativo con respecto a Es decir, la que nuestra vacunación. espectadora Ana se puede vacunar, Se puede, y ya alargo y yo se la debe, pregunta, se puede, y se debe vacunar, vacunar. cuando tengamos la vacuna. Todas las personas que hayan tenido un infarto, un ictus, cualquier patología del sistema cardiovascular, se puede y se debe vacunar, efectivamente. insistimos. Lo mismo que de la gripe, de la neumonía, cuando su médico se lo indique, o sea que la vacunación es una herramienta fundamental para De prevenir momento, problemas. hasta ahora, lo que sabemos es que solamente aquellas personas que tengan un tipo de alergia determinadas son las que habría que consultar siempre con el médico. Efectivamente, tener cuidado, pero por O sea, lo no tomamos la demás decisión por por lo nosotros demás mismos. no hay ningún problema, y los pacientes cardiópatas y tal, pues con mayor motivo que otros. Hablábamos de la hipertensión, hablábamos del colesterol, pero también, y ya lo has mencionado el doctor Padial, los diabéticos. ¿Los diabéticos tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular? Sí, de hecho prácticamente depende de la edad, pero en las mujeres, por ejemplo, se duplica el riesgo. Eso, como he hablado de que las mujeres están protegidas mientras tienen la menstruación, en las diabéticas esa protección desaparece, porque esa elevación de la glucosa de forma mantenida va dañando las arterias. Además se acompaña de alteraciones de los lípidos también, suben los triglicéridos, baja el colesterol bueno, una serie de cosas que van dañando las arterias. Entonces incrementa bastante el riesgo de tener problemas cardiovasculares, y puesto que afecta a los vasos, pues afecta también a todos los niveles. Afecta al riñón, los vasos del riñón, afecta al cerebro, afecta a las arterias de la periferia. O sea que es muy importante en el diabético, como paciente de alto riesgo, controlar no solo el azúcar, que también, sino el resto de los factores. Exacto. Por eso es importante que el diabético tenga muy controlado. Además hago referencia al último libro que publicaste, que explicabas estupendamente, doctor Padial, cómo debía de hacerse y seguir esa alimentación concreta el diabético para evitar este tipo de patologías. Vigilamos la alimentación en los diabéticos, vigilamos también las horas que nos ponemos nuestra insulina, y también no continuar siempre con el mismo tratamiento, la consulta con el endocrino, que a veces decimos, a mí me mandó esto el endocrino y ya para toda la vida. Porque eso hay que adaptarlo a según la evolución del paciente. Aparte que van surgiendo nuevos fármacos, ahora en la diabetes hay una cierta revolución de tratamientos, muchos por vía oral, otro pinchado, que no solo bajan el azúcar, sino que disminuyen las complicaciones cardíacas, protegen el riñón. Entonces, si uno lleva 20 años con el mismo tratamiento y no consulta, pues, exagerando, se va a perder el que su médico en un momento dado le recomiende tomar medicación que le puede aportar mayor beneficio. Por eso yo les recomiendo el libro del doctor Luis Rodríguez Padial, que es un auténtico manual, yo lo tengo y a mí me ha venido muy bien para controlar la diabetes de mi padre. Más preguntas, doctor. La obesidad, otro factor de riesgo muy importante. Efectivamente, porque la obesidad se acompaña de un acúmulo de otros factores de riesgo. Y vamos a decir qué entendemos por obesidad, que aquí también tenemos que hablar un poco de cifras. Bueno, nosotros por obesidad, para eso utilizamos lo que se llama el índice de masa corporal. Tenemos en cuenta lo que es el peso y lo que es la estatura del paciente. Hacemos unas cuentas y cuando ese índice es de 30 o superior, lo normal es ser menos de 25, pues cuando es de 30 o superior hablamos de obesidad. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso y ya conviene empezar a tomar medidas. Y lo ideal es estar entre 20 y 25. Que te hago esta pregunta porque tú habrás escuchado muchas veces en tu consulta a muchos pacientes que están pasados de kilos y dicen, no, pero si yo me encuentro ágil. Que están fuertes, que están robustos. Últimamente he escuchado que está corpulento, o sea que se escucha un poco de todo, que no dejan de ser eufemismos para decir, oye, que te sobran unos kilitos, no es que todo el mundo esté muy gordo, no sé cuánto, pero es más fácil tomar medidas cuando uno ha cogido 3, 4 kilitos que no esperar a 30, que siempre se deben tomar medidas, pero ya son distintas muchas veces y más ¿No te complicadas. preocupas por la obesidad en nuestro país, doctor? Sí, bastante. España es uno de los países líderes en la obesidad. Y es más, niños. ahí está, en la obesidad infantil. Hay algunas comunidades, Canarias, Murcia, por ejemplo, nosotros tampoco vamos mal, no somos los peores, pero que la tasa de obesidad infantil es muy alta. El Yo creo problema que esa falta la obesidad, dieta del bocadillo, porque antes los niños no éramos tan obesos. Y jugábamos comíamos más en la bocadillo. calle. Eso es.
corríamos para allí y para acá todo el día, ahora están más con las maquinitas y la dieta también ha cambiado, porque ha cambiado también la sociedad. Antes las madres tenían más tiempo de ir con el bocadillo, ahora recurrimos más a las comidas rápidas y tal, ¿no? Entonces es un conjunto de todo, ¿no? Por eso insistimos, el sedentarismo es sinónimo también de enfermedad. Quedarnos en casa, bueno, estos días hay que quedarse en casa sin más remedio, doctor, porque están las cosas bastante complicadas, pero hay que salir a andar. ¿Usted qué recomienda a las personas que ahora mismo nos están viendo, mucha gente de mediana edad, que no hace nunca ejercicio? ¿Qué les recomienda? Pues hay que empezar. Caminar es el ejercicio más recomendable para el que no esté entrenado, y entonces empezar entre 30, 40, 45 minutos diarios caminar. ¿Todos los días? Todos los días, o al menos 5 días a la semana. Eso es. Bueno, el domingo le dejamos descansar. O a quien aprovecha el domingo, yo aprovecho el domingo que tengo más tiempo, o sea que ya cada uno. Pero uno, si lo puede todos los días, bien. Pero lo que sí se recomienda también, además de caminar, asociar algún ejercicio de hacer masa muscular, que se llama. O bien coger una cinta de esas elásticas, o bien coger unas pesas y añadir un poco de ejercicio para aumentar la masa muscular. Eso es. Nosotros todos los jueves tenemos una sección aquí en Estando Contigo con nuestras entrenadoras que nos cuentan cómo hacer esos ejercicios. Por eso es importante también que sigan ustedes todos los días Estando Contigo. Hay que caminar, pero también hay que fortalecer esa masa muscular. Es decir, ya que empezamos este nuevo año, propósitos que tenemos, caminar esos 30 minutos diarios para evitar quedarnos en casa sentados y esos kilos van a aparecer y luego, no me los quito de ninguna manera. Pues ¿por qué? Porque no nos meneamos. Ahí está, con una dieta adecuada y haciendo ejercicio no se van a quitar de un día para otro, pero poco a poco vamos a entrar en la dinámica de ir perdiendo peso y llegando al peso ideal nuestro, más que hacer una dieta muy estricta de una semana y luego dejarlo y dice, no, tengo efecto rebote. Bueno, que has vuelto a lo que estabas haciendo antes, que ya sabíamos cómo iba. Tienes que ir cambiando la mentalidad, no es ponerse a dieta, sino cambiar el estilo de vida y llevar una alimentación razonable. Hipertensión, colesterol, diabetes, obesidad y el tabaco. Factor de riesgo muy importante. Por supuesto, el tabaco es un factor de riesgo muy importante para enfermedad coronaria y para otras muchas cosas, pulmón, problemas y tal, ¿no? Aquí habrá mucha gente que ha decidido fumar en enero. Yo sé de mucha gente. En enero este año del 2021 dejo el tabaco. De hecho, nosotros vemos con bastante frecuencia en los pacientes jóvenes que tienen infarto, el tabaco juega un papel muy importante. Tienen el colesterol un poquito alto, pero un porcentaje muy alto fuma. De hecho, ya cuando nos dicen... ¿Y la causa es el tabaco? Hombre, bueno, es difícil tal, pero desde luego es un determinante fundamental de que aparezca, porque además el tabaco, por ejemplo, el colesterol elevado lo que va haciendo es dañando poco a poco la arteria, va haciendo que se vaya acumulando grasa y tal, pero el tabaco lo que hace es en un momento desencadenar una rotura de la placa de la arteria y tal, desencadena el infarto, es como un factor más desencadenante, mientras que el otro va labrando la tierra poquito a poco, preparándola para que el tabaco haga ese daño, de alguna manera podríamos explicarlo así, pero todos se coordinan uno con el otro. Lo fundamental es dejar de fumar, procurar bajar el colesterol, hacer ejercicio, que son cosas que se pueden perfectamente adoptar y meterlos en nuestro hábito de vida. El que no ha hecho ejercicio nunca es difícil que se apunta a un gimnasio, pero dura 4 días. Exacto, pero entonces hay que empezar con cosas y tratar de meter el ejercicio en la vida diaria. Si uno sube escaleras, en vez de coger siempre el ascensor, aparcar un poquito más lejos y caminar un poco y tal, ¿no? Tú en tu pueblo, yo en el mío, Luis, hemos visto 1000 veces que íbamos a otros sitios andando. Efectivamente. Y ahora vas por los pueblos y la gente va a coche hasta la panadería que está a 2 metros. Hay algunos que, efectivamente, que eso ya no hay que decir, voy a hacer ejercicio. No, voy a hacer mi vida normal, pero mi vida normal va a llevar un componente de ejercicio que luego lo puedo complementar con decir, bueno, pues ahora voy a salir 30 minutos, bien, pero ya llevas bastante y de hecho los sistemas estos que hay de contar los pasos y tal. Sí, ahora que vienen unos relojes maravillosos. Viene muy bien, sin obsesionarse, pero la verdad es que te ayuda. Se lo regalé a mi padre, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? En el cajón. Vaya por Dios. Así que con eso te digo todo. Bueno, Luis Rodríguez Padial, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Cualquier problema que tengan ya saben que pueden visitar la Clínica de Medicina y Prevención Cardiovascular aquí en Toledo con maravillosos profesionales que les van a atender maravillosamente. Gracias, doctor. Un placer, gracias como a siempre, vosotros, estar con usted. Continuamos.